El teatro español de la primera mitad del siglo XX, al contrario que la novela y la poesía, se mantiene al margen de las tendencias europeas. Formalmente continúa con el estilo del siglo anterior, en buena medida porque el público rechaza las innovaciones. En ese momento el teatro no tiene competencia. Se hace para un público burgués que lo único que busca es entretenerse. A principios del siglo XX, los géneros teatrales que más triunfan son la comedia burguesa, el teatro cómico y el teatro poético. Todos ellos basados en los principios de la estética realista. Su máximo representante es Jacinto Benavente, de ahí que también se conozca como comedia benaventina. Refleja los vicios y las virtudes de una clase social concreta, la burguesía. El público acepta mucho mejor estas obras en las que la leve crítica y la ironía se expresan de forma elegante y distinguida. Salvo excepciones, se mantienen en la línea de la llamada comedia de salón. La línea benaventina. La línea benaventina se prolonga en los años 30 e incluso en la posguerra con figuras como Juan Ignacio Luca de Tena o Joaquín Calvo Sotelo. Ignacio. Otro teatro muy popular fue el teatro cómico. Podemos hablar de tres variedades. Heredero de los entremeses del siglo de oro, el costumbrismo da una visión idealizada y tópica de la vida popular. Suele presentar ambientes pintorescos en los que se mueven tipos populares. El humor se basa en personajes graciosos y en un lenguaje casticista, lleno de equívocos, sobreentendidos y vulgarismos. Carlos Arniches es el autor más importante. Escribe sainetes que se desarrollan en los barrios populares madrileños. Entre los más logrados están El Santo de la Isidra y La Flor del Barrio. También tenemos a los hermanos Álvarez Quintero. Menos populistas que Arniches, suelen representar una Andalucía conflictiva y típica. ¡Claro! El astracán lo creó Pedro Muñoz Seca. Muchos críticos le han negado su calidad literaria, pero es un género de gran éxito. Se caracteriza por situaciones llenas de despropósitos y el chiste fácil en busca de la carcajada. Muñoz Seca parodia los dramas románticos y el teatro poético de esos años. La comedia grotesca conjuga lo trágico y lo cómico, lo melodramático y lo caricaturesco, y una cierta crítica social. Por último, otro teatro que triunfa antes de terminar la primera década del siglo XX es el teatro poético o en verso. Pone de manifiesto una visión de España inspirada en el pasado colonial y conquistador. Sus características principales son, en verso, de signo antirrealista. Está influenciado por el modernismo, romanticismo y el drama nacional del siglo de oro. La actitud ideológica, anticrítica y apologética, rescatando los mitos nacionales que sirven como modelo de conducta. Se trata de un teatro brillante, pero desconectado de la realidad. Los autores más representativos son Villaspesa y Marquina. Junto al teatro de gran éxito, se escribieron obras renovadoras que no consiguieron el favor del público y quedaron reducidas a círculos minoritarios. Entre los hombres del 98, la figura más representativa, teatralmente hablando, es Ramón María del Valle Inclán, pero también otros utilizan el teatro para mostrar sus ideas. Así, Miguel de Unamuno cultiva el teatro como un cauce más para presentar los conflictos humanos que le obsesionaban. Fedra o El Otro son dramas de ideas, con un diálogo denso y sin concesiones a las exigencias escénicas. También del 98, José Ruiz Azorín plantea el teatro desde una perspectiva experimental. Está en la línea de lo irreal y lo simbólico. Obras estáticas en las que todo debe ser contenido en el diálogo. Lo invisible es una breve trilogía sobre la angustia ante la muerte. El teatro más extravagante y audaz es el de Ramón Gómez de la Serna, plenamente imbuido en las vanguardias. Su teatro, como él mismo decía, era un teatro escrito para el que no quiere ir al teatro. Si bien los autores del 98 y los vanguardistas, por regla general, hicieron poco por conseguir el favor del público, los del 27, sin embargo, adoptaron una actitud combativa, intentando crear un nuevo público mediante el acercamiento del teatro al pueblo. Ejemplo de ello fue el proyecto de Alejandro Casona, El Teatro del Pueblo, o de Federico García Lorca, La Barraca. ¡Qué más dramaturgia! ¡Dramaturgia! Tres facetas destacan en la dramaturgia de esta generación.
Depuración del teatro poético de la mano de Alejandro Casona y Federico García Lorca. Incorporación de las formas de vanguardia con Rafael Alberti y Max Sau. Y renovación dentro del teatro cómico con Enrique Jardiel Poncela mediante lo inverosímil, la fantasía, lo absurdo y el humor. Al terminar la Guerra Civil, el teatro español pierde a los autores más innovadores de la época anterior, como Valle Inclán, García Lorca y Unamuno, y otros se exilian, como Max Aub, Alberti o Casona. En los años 40 se realiza un teatro de evasión similar a la comedia benaventina y costumbrista, con todas las características de las que ya hemos hablado antes. Eso es. Entre la larga lista de dramaturgos destacan José María Pemán, Joaquín Calvo Sotelo o Juan Ignacio Luca de Tena. También, en esta década, se hace un teatro de humor que busca la carcajada y cuya comicidad reside, sobre todo, en el lenguaje con chistes, equívocos o juegos de palabras. Es un teatro de ideología tradicional y conservadora. Los dramaturgos claves de este teatro son Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura.